Vayamos juntos, hermanos, y leamos la escritura que nos dice de la siguiente manera en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, que dice de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Leemos una vez más, la palabra de Dios dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice la palabra del Señor ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 hasta el versículo número 15. Damos gloria al Señor, ¿verdad?, por su palabra en esta mañana que hemos leído, y por supuesto que trae para con nosotros una enseñanza maravillosa que tiene que ver con la seguridad de nuestra vida, la seguridad de nuestra fe. Cuando nosotros, hermanos, tenemos confianza, la confianza, hermanos, la expresamos en función de ¿qué? De que podemos nosotros establecer una relación, podemos nosotros establecer una comunión, ¿verdad?, más personal. Y cuando hay confianza, hermanos, en esa relación se establece, por supuesto, todo lo que uno es, sin temor a qué van a decir, sino más bien la comunión, o en este sentido la confianza, hermanos, nos permite abrir el corazón, nos permite en todo sentido reflexionar acerca de cómo nuestra vida está siendo en función de otras personas y viceversa. Cuando hay comunión, cuando hay confianza, hermanos, la confianza se puede observar a tal grado de que usted y yo podemos sentirnos bien, sentirnos cobijados, sentirnos en paz con ciertas personas con las que nosotros establecemos, digamos, esa relación de confianza. Y es lo mismo, hermanos, que sucede cuando la Escritura nos menciona en esta carta acerca de la confianza que cada uno de nosotros tiene que tener para con Dios, ¿sí? Usted y yo tenemos que tener esa confianza para con Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, entendamos que el Señor siempre, hermanos, va a estar presente para con cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta en virtud sería aquí, en la cuestión del texto, cuando leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta en virtud sería la razón o el por qué nosotros oramos, si Dios dice en el Evangelio de Mateo y en el Salmo número 139, antes de que usted y yo abramos nuestra boca, el Señor ya conoce nuestras peticiones. El Señor ya conoce en todo sentido, hermanos, aquello que usted y yo estamos requiriendo, nuestra necesidad, nuestra circunstancia. Bueno, en realidad tiene que hacerse por el sentido de esa confianza, ¿sí? Aunque ya existe la confianza de saber que Dios, por supuesto, está con nosotros, usted y yo tenemos que establecer esa relación de comunión unos con otros, de comunión para con nuestro Dios, por supuesto, porque existe ya la confianza, ¿sí? Entonces, cuando usted le dice a su hijo, a su hija, yo voy a salir y mira, te voy a dejar las llaves, usted está diciendo, yo te tengo confianza, pero no es una confianza que está brotando en virtud de porque usted va a salir y ya, no, es una confianza que se ha cultivado ya a través del tiempo y usted ha visto ya a su familia, a sus hijos, y usted dice, le voy a confiar la casa porque yo he visualizado en él, no desde hoy, sino desde hace tiempo, cómo, ¿verdad?, él está comportándose. Y en verdad, Dios, hermanos, desde la eternidad nos conoce y Él sabe, por supuesto, cómo es nuestra vida y Él sabe, por supuesto, cuál es la circunstancia que usted y yo pasa. Sin embargo, dice aquí, esta es la confianza
que tenemos en Él. Sí, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí comienza la descripción de esa confianza. La confianza maravillosa de saber, hermanos, que usted y yo nos acercamos a Él para pedir conforme a su voluntad. Sí, y esto es maravilloso, porque cuando pedimos conforme a su voluntad, lo que usted y yo hacemos o hace es precisamente pedir a Dios que cumpla su voluntad, pedir a Dios que Él haga lo que sea mejor para Él, ¿sí? Y no lo que sea mejor de acuerdo a nuestra perspectiva. Por eso la carta que Jeremías escribe, hermanos, para los cautivos de Israel que estaban en Babilonia, es precisamente marcar este punto de confianza en aquel pueblo, que aquel pueblo pudiera tener confianza para con su Dios. Y la confianza se establece en virtud de la palabra que se dice sí, sí, no, no. Y Dios en efecto les había declarado ya que al paso de 70 años, ¿verdad? Dios les visitaría, Dios estaría con ellos una vez más. Y esa es la promesa de confianza. Por eso Él le dice que su voluntad y sus caminos no son establecidos conforme a nuestros pensamientos y a nuestros caminos ni a nuestras voluntades. Y por eso Él tiene planes de bienestar, dice la Escritura en Jeremías. Él tiene planes de bienestar, de bien y no de mal, para que tengamos el fin. Dice que esperamos, que esperáis, dice la Escritura. Y esta es la afirmación que tenemos una vez más aquí en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. La confianza que tenemos en Dios es saber, hermanos, que cuando usted y yo nos acercamos a Él para pedir conforme a su voluntad, entonces Él también, hermanos, nos escucha. Sí, cuando aquello se realiza conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y ahora, ¿cómo usted y yo sabemos que es la voluntad de Dios? Bueno, precisamente sabemos que es la voluntad de Dios porque hay un sentido de obediencia para con Dios, para con su palabra, porque cuando usted y yo abrimos su palabra, obtenemos la fe para creer en Él, pero también para obedecerle y para entender que aquello que usted y yo habremos de pedir será conforme a su voluntad. Por eso la seguridad y la confianza se visualiza cuando usted y yo nos acercamos para pedirle conforme a su voluntad, y Él en su voluntad nos habrá de escuchar. Él en su voluntad nos habrá, hermanos, de acompañar, ¿sí? Y por eso dice esto de la siguiente manera: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, en verdad, la oración modelo que Jesús da a sus discípulos y nos deja, por supuesto, para todos y cada uno de nosotros, tiene esta implicación de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, dice la Escritura, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la súplica en todo sentido es que Dios actúe de tal manera como está actuando, por supuesto, en el cielo, su actuar también sea con nosotros. Y ese actuar no es conforme a nuestras perspectivas, no es conforme a nuestras voluntades, sino es conforme a su anhelo. Por eso la Escritura dice así: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos, el versículo 15 lo que va a hacer es reafirmar, o más bien confirmar lo que ya se está diciendo. Y si sabemos, dice la Escritura, que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, el grado de confianza que se establece en la carta para afirmar que usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con esa confianza, al saber que cuando usted y yo oramos a Dios conforme a su voluntad, Él nos va a responder. En ese mismo sentido, en ese mismo tenor, dice la Escritura que bajo esa confianza, si sabemos que Dios nos va a escuchar en cualquier cosa que usted y yo le pida, que sea conforme a su voluntad, entonces usted y yo habremos de entender que lo que estamos pidiendo es, por supuesto, la voluntad del Señor. Por eso esta carta, hermanos, que está en primera de Juan, en el capítulo número 5, notamos cómo precisamente, hermanos, tenemos aquí ante nuestros ojos la idea de la seguridad, la idea de la confianza, ¿sí? De que una vez que usted y yo sabe, usted y yo reconoce
que podemos establecer esa confianza para con los demás y sobre todo en la presencia de nuestro Dios, usted y yo estaremos seguros, ¿sí? Esperando ¿qué cosa? La voluntad de Dios, ¿sí? Esperando la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios habrá de respondernos? Bueno, hay una expresión, hermanos, en la Escritura que nos dice el claro ejemplo de nuestra vida, cómo usted y yo actúa. Dice la Escritura: si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, porque si ustedes, cuando sus hijos le piden pan, dice, ustedes no les dan piedras, y cuando les piden pescados, no le dan una serpiente, dice, bueno, de esa misma forma, dice la Escritura, pues ustedes, aún siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la descripción de la confianza, hermanos, que usted y yo tiene para con Dios, de saber que Dios habrá de respondernos conforme a su voluntad. Y aquello que es su voluntad es precisamente incluso la negación a nuestra petición. Incluso es aquello que podamos nosotros rogar y pedir y que en verdad no sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios no siempre se expresa en virtud de darnos el sí. La voluntad de Dios puede ser muchas veces un no, una puerta cerrada. Esa es la voluntad de Dios, aquella que no está conforme a nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos comienzan hoy, comenzaron ayer, o a lo mejor todavía estamos pensando cuál será la mejor manera de vivir la vida, de actuar. Pero la voluntad de Dios es eterna, hermanos. La voluntad de Dios no es desde hoy. La voluntad de Dios no nace hoy, no nació ayer, no va a nacer todavía. Dios todavía no está pensando cómo, sino Él desde la eternidad, su voluntad se ha expresado, y usted y yo somos parte de esa voluntad. Usted y yo somos parte de la voluntad maravillosa y perfecta de ese Dios que conoce nuestra vida y que por lo tanto ante esa seguridad, ante esa confianza, no tenemos otra cosa más que acercarnos a Él y pedirle y orar con esa confianza de saber que Dios siempre va a estar ahí. Por eso Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 1, versículo 6 nos habla de la fe, que la fe precisamente es pedir, es estar seguros de algo que aún nosotros en verdad no conocemos, pero que en todo sentido confiamos en que habrá de ocurrir. Por eso el versículo 6 dice también que cada vez que usted y yo nos acerquemos a Dios, pues es necesario, dice la Escritura, que a todo aquel que se acerca a Dios, es necesario, primeramente, que crea que le hay, o sea, que tenga fe para creer que hay, o sea, que Dios está presente. Y que ese Dios que ya está presente, dice, es galardonador de los que le buscan. O sea, hablar de un galardón es hablar de un premio, es hablar de algo que se otorga. Entonces, cuando usted y yo, dice Hebreos, nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos bajo la descripción de la confianza que nos dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, bajo la confianza de ¿qué? De saber que nuestras peticiones habrán de ser conforme a su voluntad, que Él está escuchando y su respuesta habrá de ser conforme a su voluntad. Por eso dice, es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Y después dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios habrá de respondernos, que Dios habrá de darnos ese premio es la respuesta. Y esa respuesta será su voluntad en nuestra vida. Por eso cuando usted y yo nos acercamos en la oración, siempre pedimos su voluntad. Siempre exclamamos a Dios que pueda actuar conforme a su anhelo y a su voluntad, a su deseo. Porque nosotros queremos muchas cosas. Porque usted y yo anhelan muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas, cuántos de esos anhelos en verdad son conforme a la voluntad de Dios? ¿Sí? Son conforme a la voluntad de Dios que actúa para nuestro bienestar, en función de nuestro bienestar. A veces usted y yo, amado hermano, amada hermana, pedimos cosas que en todo sentido solamente benefician nuestra vida y no son de bendición a los demás.
Bueno, ahí es donde tenemos que recapacitar y pensar cómo es que la voluntad de Dios es perfecta y es maravillosa, hermanos. Y es ahí donde usted y yo entendemos lo que la Escritura nos está diciendo. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, si tenemos ya esa seguridad de que Dios en verdad está escuchando, entonces también sabemos que Dios va a actuar conforme a su voluntad. ¿Sí? Es como ahorita, ¿verdad? Actualmente que está a punto de iniciar este evento de fútbol en el mundo, el mundial. Entonces todos dicen, estamos seguros de que este tal jugador va a ir a representar a nuestro país, a jugar allá, no sé, en Qatar, en el mundial, ¿no? Y bueno, usted estaba seguro y de verdad estaba seguro y en verdad esta persona, digamos, va a ir a jugar. Pero hay otros jugadores que usted estaba seguro que iba a ir y a la mera hora dicen no va a ir, ¿no? Pero en el caso de cuando usted nos acercamos, cuando usted y yo se acerca a Dios, cuando nos acercamos a Dios, esto no ocurre, porque cuando usted y yo se acerca a Dios, usted sabe primeramente que Dios le escucha, ¿sí? Y por supuesto usted sabe que Dios, así como le escucha, le habrá de responder como, hermanos, conforme a su voluntad. ¿Sí? Y si en su voluntad, hermanos, a veces Dios nos dice que no, pues tenemos que entender y tenemos que darle gracias a Él, porque lo que Él hace, hermanos, es maravilloso y es perfecto, es conforme a su voluntad. O sea, es algo que Él establece en virtud del pasado, del presente y del futuro, de aquel tiempo que aún no conocemos nosotros. Por eso decimos que la voluntad de Dios es perfecta. Por eso en esta mañana, hermanos, usted y yo tenemos que acercarnos delante de la presencia del Señor con esa confianza de saber que Dios siempre habrá de respondernos conforme a su voluntad. Así que siempre pidamos a Dios y acerquémonos a Él para pedir, hermanos, de acuerdo a su voluntad. Y esta es la expresión, esta es la reflexión de esta mañana que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, vivamos nuestra vida en confianza para con Dios, sabiendo que Él siempre escucha nuestra oración, que Él siempre está presente con nosotros y su respuesta será su voluntad. Su respuesta será su voluntad y no, hermanos, en todo sentido, nuestra voluntad a veces caprichosa, a veces llena de afanes, de turbaciones. No, la voluntad de Dios. Y si sabemos que Él nos oye, dice la Escritura, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted mismo sabe qué es lo que le pidió. Usted mismo sabe qué es lo que está orando, por qué está usted orando a Dios. Así que en esta mañana oremos a Dios y esperemos, por supuesto, su voluntad. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta hora de la mañana.